Y en temas internacionales han sido ya 2 veces las que el Parlamento británico ha rechazado el acuerdo de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, mejor conocido como el Brexit. La primera ministra Theresa May hará un nuevo intento en Bruselas para convencer a los países miembros que se extienda la fecha de la prórroga pautada para el 29 de marzo. Para discutir este tema se encuentra con nosotros el profesor del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón, José Gabriel Martínez Borrás. Gracias por estar con nosotros nuevamente, profesor. Gracias a ustedes. Dicen que la tercera va a la vencida, ¿verdad? Pero no sabemos realmente qué pueda pasar ese 29 de marzo. Y la primera ministra continúa insistiendo en desunirse de la Unión Europea. Y la Unión Europea es una de las comunidades geopolíticas más importantes del mundo y que agrupa a gran porcentaje de los países más desarrollados del planeta. Y tienen en común varios proyectos que abarcan cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales que permiten que la región del planeta pueda encarar de forma conjunta diferentes problemáticas. ¿Por qué realmente ellos insisten en salirse del Reino Unido, ¿verdad? Para aquellas personas que desconocen todavía este tema. Claro, es un problema complejo, ¿verdad? Yo creo que lo hemos ido analizando ya desde hace meses, ¿verdad? Que hemos tenido esta sección. Y entonces lo interesante es ver los problemas políticos, ¿verdad? Que surgen a diario. Dentro de la ciencia política, las relaciones internacionales, hay como esta mirada, digamos, esta capacidad de analizar este tipo de temas tan complejos es mirar pues diferentes cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, mirar los problemas políticos, mirar los problemas en términos de las relaciones comerciales, mirar, por ejemplo, las realidades institucionales, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Lo último que pasó fue que el Parlamento pues volvió a votar mayoritariamente en contra del Tratado de Retirada. El Tratado de Retirada es solamente el primer paso, porque una vez se concrete la retirada de la manera que pase, entonces luego tienen que negociar un acuerdo de libre comercio, ¿verdad? Sin embargo, hay unas diferencias tan grandes dentro de todos los segmentos políticos dentro del Reino Unido, que entonces cómo llevar a cabo adelante este proceso, ¿verdad? Así es que el problema político, digamos, dentro del Reino Unido tiene que ver con las divisiones políticas de los diferentes partidos, porque inclusive en cada partido hay aquellos que apoyan retirarse y aquellos que apoyan quedarse, y entonces también en la realidad institucional, ¿no? Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, esta semana, después de que se vota, la insistencia era que la primer ministro quería entonces llevar a cabo una tercera votación. ¿Okay? Y entonces el portavoz de la Cámara de los Comunes, que es como se llama en el Parlamento británico, apeló a unas leyes, reglamentos, normas del Parlamento de hace 400 años, donde decía no podemos volver a emitir un voto sobre la misma resolución que la acabamos de negar. Tiene que ser un escrito nuevo y que los convenza a esos 27. Exacto, ¿verdad? Bueno, que convence exacto a los 27 de la Unión Europea, te refieres. Claro. Pero también que convence entonces a la institución parlamentaria. O sea, por eso es que te digo que es complejo, ¿no? En términos de los intereses de la Unión Europea, pues la Unión Europea ve que el Reino Unido no se pone de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Estamos creo que a 9 días ya de, entonces, mismo, de el 29 de marzo. El 29 de marzo de que se dé el plazo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La Unión Europea tiene sus propias, digamos, preocupaciones al respecto y tiene unas elecciones regionales en mayo. Entonces, el problema para el Reino Unido es que si de alguna manera ahora lo que quiere hacer Theresa May es pedir una extensión, ¿verdad? Pero la extensión lleva toda una serie de complejidades políticas también. Bueno, se dice que hasta el 2020 quizás puede seguir todo este issue del Brexit en lo que ellos, ¿verdad?, se ponen de acuerdo. Claro. Tanto lo político como con la misma Unión Europea. Claro, la Unión Europea básicamente posiblemente le da 2 opciones, ¿verdad? Número 1 es un aplazamiento corto. Ese aplazamiento entonces favorece a aquellos que quieren salirse lo más pronto posible, lo que llaman los Brexiteers, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si ellos no apoyan ese aplazamiento corto, pues temen que un aplazamiento largo
posiblemente lleve a una revocación del todo el Brexit, que plantea un cuestionamiento sobre la democracia en sí. Si ya se votó, ¿verdad? Pues ¿para qué llevar a cabo otro voto? Sin embargo, el aplazamiento a largo plazo, la prórroga a largo plazo, entonces le provee un mecanismo al Reino Unido para plantear nuevas alternativas. Claro, eso es lo que tiene que ahora Theresa May presentarle a Europa, ¿verdad? A los 27 países miembros de Europa. Así es que ella tiene que ir a Europa este jueves, donde tienen entonces una reunión importante, y decirles por qué ella quiere una extensión, ¿verdad? Difere a eso entonces a lo que entra la política en Europa, sí. Todos los países europeos se tienen que poner de acuerdo para entonces otorgarle esa extensión. Pero aquí es donde entra ese juego, ¿no? El Reino Unido también es que ellos están pagando mucho más en comparación con los otros países, y eso es un dilema que tienen también políticamente. Claro. Para los que se quieren salir del Reino Unido, eso es un issue sumamente importante. Hay una contribución a la comunidad o a la unión basado, ¿verdad?, en los ingresos, y el Reino Unido es la segunda más importante después de Alemania. Y le está dando casi entre 5 millones a 17 millones anuales. Exacto. O sea que para ellos es bastante. Claro, yo creo que la analogía perfecta, ¿verdad?, para este tipo de casos es que aquí hay como un divorcio, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ese divorcio, ¿verdad? Y cuál les van a hacer, digamos, el legado de ese divorcio en términos de sus relaciones, etcétera. ¿Y cuál va a ser el futuro de la primera ministra Theresa May? Eso es también importante porque está en juego. Pues yo creo que ha sobrevivido hasta ahora, pero es posible que haya un cambio en términos también políticos. Por eso, si hay un aplazamiento a largo plazo, hay varias opciones. O un referendo nuevo, que es quizás la opción menos viable porque se quiere respetar el resultado del referendo anterior. Una nueva elección para el Parlamento, lo que significa entonces que May ya aceptaría que ya no sería primer ministro y se abren unas elecciones, ¿verdad? Y pues abrir otros tipos de negociaciones también como una tercera opción con el aplazamiento de la prórroga a largo plazo. Así es que el juego aquí va a estar si la UE le otorga el corto o a largo plazo la prórroga corta o largo plazo, en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde está el gracias, profesor, debate. por estar con nosotros. Así que estaremos pendientes, ¿verdad?, a ver lo que pasa en el Reino Unido a partir del 29 de marzo, que a lo mejor cambiará, ¿verdad? Y tendremos otra Pueden surgir cosas totalmente diferentes políticamente y económicamente para el Reino Unido. Recuerde que estas y otras entrevistas destacadas las puede encontrar en nuestro canal de YouTube Noti6 360. Ya regresamos con más noticias.